Ya lo ha dicho Alejandro, igualmente bienvenidos todos. Quiero agradecer, por supuesto, a Learning, a todo el equipo que lo compone, la oportunidad de estar hoy aquí, de haber organizado, bueno, pues este evento, que creo que es la antesala del curso completo del que podréis disfrutar seguramente en un par de meses, en enero, y que seréis debidamente informados para poderlo seguir, ¿vale? Así que sin más, vamos para allá. Permitirme un segundito que cambio aquí de pantalla y vamos a por ello. Bueno, aquí lo que tenéis es un poquito el temario de lo que vamos a ir viendo, no me voy a detener, así que vamos directamente a hablar de lo que nos interesa. Vamos a ver, los estudios hablan de que cerca de un 20% de la población, aunque teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que no están diagnosticados, el porcentaje de pacientes que tienen problemas de alteración de superficie ocular, a mí se me queda corto. Lo llamativo es que casi siempre hemos identificado el ojo seco con una sintomatología que suele estar relacionada con incomodidad, con sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, y casi siempre lo evidenciamos con alteraciones que podemos ver en la conjuntiva, en la córnea, los párpados, incluyendo las pestañas, y con un análisis más profundo también detectamos alteraciones en las glándulas de mibomio y el contenido de las mismas. Pero es que a pesar de ser uno de los principales motivos de consulta en oftalmología, el manejo pues no suele ser el adecuado, prescribiendo casi siempre el uso de una lágrima artificial sin hacer una valoración previa de la condición y del origen de ese ojo seco. La mayoría de los pacientes suelen ser medicados solo cuando presentan casos muy severos, como pueda ser, por ejemplo, utilizando ciclosporina, con resultados inciertos en muchos casos, y a otros les prescriben pues, lágrimas artificiales sin valorar demasiado pues, cuál es la más adecuada. Porque ya os digo que no todas las lágrimas son iguales, que no todas sirven y que tenemos muchos casos que están haciendo un uso a demanda que es totalmente desacertado. Recordemos que somos ópticos optometristas, que la mayoría trabajamos en centros sanitarios, que somos personal cualificado para la evaluación de la superficie ocular y que con los protocolos adecuados, con los productos indicados para cada caso, podremos ejercer nuestra labor pues, de mejora en la salud visual, educación en higiene visual y prevención de una enfermedad, la del ojo seco, que cuando llega a estadios avanzados realmente supone un gran problema para el paciente. Fijaros cómo en los últimos años la pirámide poblacional ha cambiado muchísimo. Ha aumentado la población mayor de 45 años en adelante. Esto significa que tenemos una población muy madura y envejecida, con además una de las esperanzas de vida mayores del mundo, rozando los 83 años. Los síntomas y los signos de sequedad ocular aumentan considerablemente además a partir de los 60 años. Así que nos enfrentamos a una situación de necesidad considerable y que debemos saber cómo evaluar y manejar desde el punto de vista de la optometría. Por supuesto, esto creo que debe abrirnos la mente para entender que un gabinete de ojo seco, de superficie ocular, con los protocolos adecuados, es y será pues muy rentable, además de necesario. El sistema de salud público en España hace años que retiró incluso del catálogo de servicios las lágrimas artificiales, que como veremos más adelante, y ya os he mencionado, no son una solución al problema real al que nos enfrentamos, no al menos si no sabemos las propiedades de cada una y las prescribimos en función de un análisis que hayamos realizado. Pero no solo la edad es un factor a tener en cuenta, hay muchos factores irrelevantes. Debemos tener presente desde ya que la enfermedad de ojo seco es multifactorial, que para conseguir los mejores resultados es importante corregir todo aquello que sea posible, porque todo lo que cause inflamación empeorará siempre la condición de sequedad ocular. Vamos con ello, vamos a verlo. En cuanto a la edad, vamos a gestionarlo dividiéndolo en grupos de edad. En cuanto a los niños, tenemos que tener muy presente cuáles son las enfermedades que mantienen su sistema inmunológico activado, porque eso generará directamente un proceso inflamatorio basal y que como proceso inflamatorio va a afectar a la superficie ocular. Nos preocupamos por la alimentación realmente que tienen los niños en nuestra población. Un exceso de hidratos de carbono, de grasas saturadas y grasas trans automáticamente activan la producción de citoquinas. La activación del sistema inmunológico de forma continua y basal y un sistema inmunológico en continuo estado de activación produce daño celular y cambios metabólicos. Y esto es un efecto acumulativo a lo largo de los años. En cuanto a la higiene, dejemos que se ensucien, es innato a su edad y su sistema inmunológico necesita entrar en contacto con agentes infecciosos para reconocerlos y aprender a defenderse. Fijaros, si no se les permite ante cualquier situación en el futuro, el sistema inmunológico no será tan eficiente como se necesita.
Si además nos centramos en el estado refractivo no corregido, sabemos que puede ocasionar molestias oculares y frotamiento. El frotamiento produce también liberación de agentes proinflamatorios y si es algo que se hace crónico provocará igualmente más daño celular y con ello alteraciones asociadas como por ejemplo la blefaritis. Encontramos ya cada vez más niños en población pediátrica por debajo de los 10 años con verdaderas blefaritis manifiestas que ya se han hecho crónicas en su corta vida. Está claro que el uso de dispositivos electrónicos no nos va a ayudar tampoco y que lleva siempre también asociado un menor parpadeo. Y un menor parpadeo sabemos que va a llevar asociada una evaporación de la película lagrimal y también una disfunción de las glándulas de meiomio. Con muchísima frecuencia la sequedad ocular en los niños está infradiagnosticada y además hay que tener en cuenta que puede coexistir además con un cuadro de alergia que también tenga afectación ocular. Así que por el hecho de que sean niños no debemos dejar pasar la oportunidad de realizar una revisión correspondiente de superficie ocular. Cuando llegamos a la adolescencia tenemos que prestar una atención mayor a los tratamientos, por ejemplo, que empiezan a utilizar, tratamientos farmacológicos, como pueda ser el tratamiento para el acné, ¿no? Lo que son los fármacos como el Rakutan, que están, bueno, cuya molécula es la isotretinoína, es un derivado de la vitamina A. Os cuento un poco lo que hace. Este tratamiento lo que provoca es una reducción en el tamaño de las glándulas sebáceas, de todas las glándulas sebáceas. Así que las glándulas de meiomio se van a ver afectadas. Es muy importante realizar un seguimiento y una pauta correcta de una lágrima artificial en estos casos. Aquí sí que es indispensable hacer un acompañamiento y sobre todo mantener, insisto, esas revisiones periódicas. No todas las lágrimas nos van a servir y hay que conocer en función de todas esas pruebas que hayamos realizado cuál es la composición de la lágrima y la eficacia de cada una de ellas para determinar cuál y con qué frecuencia tienen que utilizarla. Además, os informo de que incluso habiendo dejado de utilizar el tratamiento, suelen ser tratamientos que duran entre 3, 6 meses y raro es que se llegue al año, pero incluso habiendo suspendido el tratamiento, a largo plazo se ven casos en los que se mantiene la afectación de ojo seco evaporativo. Así que es muy importante que incluyamos en la anamnesis esa pregunta de si ha estado sometido a algún tratamiento para el acné. Que sepáis también que estos tratamientos se utilizan no solamente para el acné, sino también para el manejo de la rosácea. ¿Cómo es un cuadro de acné? Quiero haceros aquí un pequeño inciso porque creo que es interesante. Fijaros, cuando se produce toda esta exacerbación a lo largo de la adolescencia por los cambios hormonales, lo que se provoca es una producción excesiva de sebo por todas las glándulas sebáceas. En esas glándulas sebáceas lo que acontece después es una colonización bacteriana, es decir, se cuelan dentro de la glándula sebácea determinadas bacterias que se encargan de, bueno, pues anidar y crecer exponencialmente en ese folículo. Y ahí es donde ya llega un proceso de alteración, de queratinización folicular, de inflamación y con ella también, si no se cuida, de infección. Ya tenemos además aquí el proceso inflamatorio de turno. Así que el acné es una afectación a nivel cutáneo, pero que no podemos olvidarnos de que también nos puede afectar a nivel de las glándulas de meiomio. También es verdad que a esta edad empiezan a utilizar fármacos con efectos secundarios que tienen bueno, pues afectación a nivel superficie ocular, como los anticonceptivos y tristemente y cada vez con más frecuencia los ansiolíticos. Así que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y algo que también está tomando mucha relevancia es la calidad del sueño, es decir, cómo está alterada esa cantidad de horas de sueño y la calidad del mismo. Ya hay artículos publicados que relacionan directamente la sequedad ocular con la falta de calidad del sueño. Deciros que una sola noche de dormir mal y sin calidad ya se puede comprobar que existen alteraciones a nivel de la pedícula lagrimal. Así que los adolescentes también tienen que ser evaluados. Y cuando llegamos a los adultos, bueno, pues ya sea por una predisposición genética o por un efecto acumulativo de unos hábitos, por ejemplo, como los de alimentación o de estilo de vida no saludables, tabaco, drogas, alcohol, y me voy a permitir añadir, por supuesto, azúcar, comienzan a desencadenarse reacciones en forma de enfermedades sistémicas, como pueda ser y por orden una primera resistencia a la insulina, después una diabetes tipo 2 y ojalá no se llegue a una diabetes insulinodependiente. Pero es que también aumentan los niveles de colesterol y aparecen también, bueno, pues procesos como puedan ser cancerígenos y lo que sucede es que existe una normalización
de ese estado inflamatorio basal permanente, con una continua, insisto, activación del sistema inmunológico que va a conllevar, como ya os he dicho, a una lesión a nivel celular en los tejidos y, por supuesto, el ojo no se va a librar de esta afectación. Así que tenemos que pensar que todas aquellas enfermedades metabólicas, tarde o temprano, van a tener una relación directa con la sequedad ocular. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es que como lo que tenemos es una medicina que trata la enfermedad cuando ya aparece, casi siempre lo que se practica en países avanzados es una medicina paliativa, no es curativa. Lo que toca es prescribir los correspondientes fármacos para manejar de alguna manera esa situación. Fármacos, por supuesto, con su correspondiente efecto secundario. Por ejemplo, los fármacos para controlar la hipertensión arterial, como pueden ser los betabloqueantes y diuréticos, ya os digo que producen mucha sequedad ocular. La exposición continua también a entornos ambientales contaminados, con poca humedad, falta de ventilación, también son factores predisponentes a tener alteraciones de superficie ocular. La toxicidad acumulada sobre esa superficie también va a activar todos esos procesos proinflamatorios y una vez iniciada la cascada inflamatoria, si no se para, los efectos a largo plazo son los que venimos ya viendo y conociendo. Si a eso le añadimos que nos toca trabajar y que hay muchas personas que tienen turnos de trabajo, rotativos o turnos fijos incluso de noche, esto también se ha comprobado que afecta a la calidad de la película lagrimal. La regeneración, por ejemplo, de las alteraciones superficiales, no solo a nivel ocular, por la noche nuestro cuerpo duerme para repararse, el consumo de energía es muy alto durante la noche y los procesos de reparación requieren de unos ciclos de activación y descanso ordenados. Y muchos están ordenados por los ciclos circadianos. Si esto se ve alterado, la capacidad de regeneración y de reparación celular también se va a ver afectada y el ojo, por supuesto, no se va a librar. También empiezan a hacerse presentes alteraciones asociadas al proceso degenerativo normal del envejecimiento, pero se observan muchas diferencias entre pacientes en función de factores como la alimentación y el estilo de vida. No podemos olvidarnos del factor femenino de las mujeres cuando se acerca la perimenopausia, la menopausia ya instalada y ya hay estudios que lo revelan. Pero yo creo que lo importante es que seamos, ¿cómo os diría?, proactivos. Es decir, tener un estudio previo de estos pacientes, hacerle un seguimiento y una educación a lo largo de los años y de las visitas me parece imprescindible para poder ir acompañando en todo momento y pautar las recomendaciones que sean necesarias, porque a lo largo de los años las necesidades a nivel de superficie ocular también pueden cambiar. Seguimos, por supuesto, los adultos, aquí estamos hoy enganchados a una pantalla haciendo un abuso de horas de los dispositivos electrónicos, ¿no? El estilo de vida actual es a donde nos lleva. Y además empiezan a ser, pues bueno, con mayor medida más presentes el uso de las lentes de contacto. Hemos captado, fijaros, a los niños antes que lo hacíamos, porque hemos incorporado los tratamientos con lentes de contacto para control de miopía desde 6 años, 7 añitos aproximadamente. Los adolescentes, por supuesto, no quieren muchos de ellos oír ni hablar de las gafas, pero es que además hemos conseguido prolongar el uso de las lentes de contacto en aquellos pacientes que se convierten en présbitas, incorporando los diseños de las lentes de contacto multifocales, ¿no? Entonces, creo que la educación que demos en el uso de esas lentes de contacto desde el principio va a ser fundamental en cuanto a materiales, en cuanto a reemplazos y en cuanto a las revisiones que tengamos que hacerles. Y además empezamos también a ver en la edad adulta a pacientes que se han sometido a cirugías, por ejemplo, refractivas, con lo que ello supone en cuanto a la alteración de la superficie ocular y a la cantidad y a la calidad de la lágrima. Y llegamos a los adultos muy mayores, en los que, bueno, pues todo lo anterior lo que va a suceder es que se va a magnificar. Además, vamos a tener que lidiar con enfermedades de larga evolución, medicadas, algunas mal seguidas, y en muchos casos nos encontramos con que hay grados de discapacidad, incluso manual, para realizar tareas que en muchos casos a los pacientes les hace complicado primero acudir a las revisiones o que no cumplan adecuadamente con los consejos y los protocolos de medicación. Pensad que algunos pacientes necesitan instilarse ciertas gotas y que ellos mismos, a lo mejor por su condición visual o por su condición de deterioro físico, les resulte muy complicado. Las alteraciones oculares a nivel fisiológico van a aumentar.
Van a empezar a aparecer alteraciones como ectropion, entropion, blefaritis crónicas con afectaciones muy grandes de estructura palpebral. Vamos a tener blefarospasmos, vamos a tener conjuntivocalasia, vamos a tener también insuficiencias limbales. Y todo esto tenemos que ser capaces de controlarlo y de evaluarlo para dar siempre la mejor, bueno, pues la mejor ayuda de la que dispongamos. También hay que ser conscientes de que algunos casos se empiezan a ser dependientes para las actividades cotidianas, lo que en muchos casos en la edad muy adulta, son pacientes que tristemente muchos viven solos, les lleva también a cuadros depresivos. Esto es una realidad y que por supuesto van a ser medicados y entonces añadiremos más efectos secundarios a una situación que, bueno, que ya de por sí está pues bastante deteriorada. Pero todo esto es una realidad y con ella es donde nosotros como optometristas tenemos que trabajar. Insisto que hay muchísimos estudios que relacionan la calidad del sueño con el ojo seco, con otros factores que ahora vamos a ir viendo y que si alguno está interesado específicamente en alguno de los artículos, pues nada, yo encantada y se los haré llegar. Am, ¿A cuántos pacientes, no sé, les preguntáis por sus horas de descanso, por su horario de trabajo, por su cambio de turnos, por la calidad del sueño? Creo que son preguntas que debemos de incorporar en esa anamnesis y que muchas veces se nos pasan por adelantado, ¿no? Y aquí es donde me encanta deciros que creo que debemos de ser no solamente proactivos, sino también preventivos. Y con ello lo hilamos con el siguiente tema que me parece importantísimo, y es que la alimentación, buena y no tan buena, tiene efectos inmediatos a nivel físico y efectos acumulativos también a largo plazo. Una correcta alimentación equilibrada mantiene el funcionamiento metabólico en mejores condiciones, es decir, va a haber una menor inflamación y eso hace que cada célula, cada una de las que nos forman, así como cerca de, no sé, 48 billones, pues sea mucho más eficaz y con ello el rendimiento del todo el sistema es mucho mejor. Así que un mejor rendimiento pues va a implicar una menor enfermedad y una menor medicación. Así que todo se traduce además en una mejor calidad de vida. Es cierto que somos lo que comemos y también es cierto que la salud no es todo, pero sin ella lo demás siempre es peor. Así que llegamos a algo que creo que empieza a tener mucho peso en la comunidad científica, que es la microbiota. Es una realidad que desde hace años comienza a ser muy importante y de la que se empieza a tener una evidencia sobre la relación con muchas alteraciones y trastornos de salud, entre ellos, por ejemplo, la uveitis, la diabetes y muchas alteraciones que son una respuesta a un proceso de inflamación, insisto, crónico y basal que hemos normalizado. No hace falta pensar demasiado para llegar a la conclusión de que la superficie ocular también se va a ver afectada. Hay diferentes líneas ya de investigación y estudios que seguro que nos van a aportar en el futuro más datos para poder actuar de la mejor manera posible y ser más eficaces. Lo que está claro es que ya está comprobado que existe una relación directa a través del eje intestino-ojo entre la microbiota, el ojo seco y la blefaritis. Una disbiosis, es decir, un desequilibrio en la microbiota a nivel intestinal, lo que causa es un estrés oxidativo y esto lo que implica es la presencia de radicales libres y con ello de nuevo la liberación de citoquinas. Y como respuesta, lo que va a haber es una activación continua de nuevo del sistema inmunológico. La microbiota ya se considera como un órgano más debido a su directa colaboración con nuestro cuerpo y su funcionamiento. Tenemos más cantidad de microorganismos que células componiendo nuestro cuerpo. Así que creo que todos esos millones de bichitos que nos habitan dentro del tracto digestivo, sobre todo la inmensa mayoría están localizados en el último final, en el colon, necesitan de una correcta alimentación para no entrar en esa disbiosis, es decir, para no romper su equilibrio entre los buenos y los malos y evitar que se rompa esa barrera intestinal e impedir que los malos y los productos de desecho de ese metabolismo traspasen dicha barrera y viajen a donde no deben. Algunos microorganismos son beneficiosos cuando están en una adecuada cantidad, pero otros son muy perjudiciales incluso en pequeñas cantidades. Lo cierto es que si existe una correcta alimentación y un estilo de vida, lo que conseguimos es que la microbiota, insisto, esté en equilibrio y actúe evitando la colonización por parte de aquellos que no son tan beneficiosos. Nos ayudan, por ejemplo, con la absorción de nutrientes que ellos mismos fabrican, como puede ser la vitamina B y la vitamina K, además de estimular el sistema inmunológico para que esté preparado ante alguna situación que requiera ser atendida. Cuidado, no es lo mismo tener un sistema inmunológico entrenado y preparado que un sistema inmunológico continuamente activado, que lo que al final
conseguimos es que esté agotado y que cuando realmente tiene que entrar en acción le cueste mucho más hacer su trabajo. Os adelanto que entre esa microbiota, no solamente interna, sino también externa, estamos también rodeados, se encuentran los parásitos. La mayoría, como su nombre indica, pues no son bienvenidos porque lo que hacen es que se alimentan de nosotros sin aportarnos ningún beneficio. Y entre ellos se encuentra un parásito, del que luego hablaremos, que es Demodes y que también nos da bastante la lata. No es cuestión de analizar el mecanismo por el cual, por ejemplo, se instala una diabetes tipo 2 en los pacientes, pero sí que es importante entender que una incorrecta alimentación con un exceso de hidratos de carbono y una falta de actividad física y la alteración de esa microbiota asociada son factores que ya van a predisponer a la aparición de una diabetes tipo 2. Lo importante es que tenemos estudios publicados en los que el 70% de los pacientes con diabetes tipo 2 presentan ojo seco debido a la reducción en el número de células caliciformes. Esas células goblet, es decir, las que tenemos en la conjuntiva y en el tarso, que son las que se encargan de secretar la mucina, indispensable para una correcta adherencia entre la película lagrimal y el epitelio corneal. Sin ese pegamento, la lágrima no va a mantenerse en las condiciones correctas para mantener la hidratación corneal y mantener el epitelio en mejor condiciones. Así que importante que tengamos en cuenta también que cuando tengamos un paciente que nos manifieste que tiene diabetes tipo 2, bueno, hay muchos que no os van a decir que son diabéticos, pero si hacéis un trabajo bueno de anamnesis y preguntáis qué medicación toma, posiblemente empiecen a daros los nombres de algunos que os puedan cuadrar, como por ejemplo la metformina, con un cuadro de diabetes tipo 2. Aquí tenéis más artículos, igualmente si queréis alguno en concreto, pues yo encantada también de poderoslos pasar. Lo importante es que cada vez tenemos más publicaciones, insisto, relacionadas con alimentación, con microbiota, con inflamación y con sequedad ocular. Y aunque aún queda mucho por investigar en este área, los resultados hasta el momento sugieren que esa salud en la microbiota intestinal puede ser un factor muy importante a considerar en la prevención y tratamiento de algunas enfermedades oculares. Así que no está de más insistir desde nuestra parcela, como profesionales sanitarios, en un buen estilo de vida y una alimentación saludable. Creo que todos en la cabeza siempre tenemos un referente de derivación, que es el médico oftalmólogo, que puede ser un pediatra, que puede ser también un neurooftalmólogo, un neurólogo, incluso un logopeda, incluso un fisioterapeuta. Y si nos planteamos también tener un buen nutricionista con el que colaborar como aliado para establecer una relación interprofesional y derivar a esos pacientes a los que pueda ayudar desde su campo profesional. Insisto que esto es un seminario Open Mind y que como tal creo que esto no está para nada fuera de lugar. ¿Y qué pasa con la microbiota ocular? Pues que a día de hoy no se ha conseguido un patrón que diga cuál es la cantidad y la composición de una correcta microbiota ocular, porque depende, por ejemplo, muchísimo del análisis que se haga en cuanto a la forma de tomar la muestra, la profundidad a la que se toma, la contaminación por exposición de esa superficie donde ha estado el paciente en contacto durante las horas previas. Así que todo eso puede cambiar mucho simplemente con el entorno en el que se encuentre el paciente. Pero lo que sí que se sabe es que un desequilibrio va a ocasionar la proliferación de microorganismos nocivos y con ello la activación de procesos inflamatorios como la blefaritis, conjuntivitis y queratitis, y ya solamente estoy hablando a nivel ocular. En cuanto a si utilizar lágrimas artificiales o no me va a provocar una alteración en la microbiota de la superficie ocular, bueno, pues es evidente que utilizar lágrimas artificiales para paliar los síntomas simplemente como tal no tiene sentido. Las lágrimas deben de ser capaces de mejorar la condición previa y provocar cambios en la superficie ocular para mantener la situación bajo control. Es más, diría que incluso para mejorarla en la mayor parte de los casos. Y para ello es importante saber, por ejemplo, pues el peso molecular que tiene la composición, qué aditivos beneficiosos incorpora, lleva ectoína, lleva aloe vera, lleva algún complemento lipídico, porque vuelvo a repetir que no todas las lágrimas sirven y que no todas son iguales. No caigamos en el error de dispensarlas. Eso ya lo sufren muchos pacientes cuando van a las consultas de especialistas y no les tratan. Así que creo que aquí tenemos que ser bastante responsables con esta misión. Lo que tenemos que saber es que toda sustancia instilada en la superficie ocular va a provocar una alteración en la misma. Lo que va a suceder es que va a provocarse una disminución de concentración de los agentes barrera que forman parte de la lágrima. Tenemos lisocimas, por ejemplo, que se encargan de destruir ciertas bacterias
que si no existieran estas lisocimas podrían proliferar y generarnos verdaderos problemas. También nos enfrentamos a la toxicidad de los conservantes que llevan ciertos colirios y medicamentos. También es cierto que las farmacéuticas están invirtiendo mucho dinero en mejorar los sistemas de dispensación y hacer que prácticamente todos los medicamentos, casi todos, por ejemplo, asociados a glaucoma, ya existen alternativas que no llevan conservantes. Pero también pueden existir reacciones alérgicas a cualquier principio activo que lleve. Así que es importante conocer todo lo que el paciente usa a nivel ocular. Para ello, evidentemente, es necesario estar en continua formación para poder ofrecer en cada momento las mejores soluciones y productos para cada caso, además particular, porque esto no vale generalizarlo. No hay dos casos que vayan a ser nunca iguales. Es más, os diría que muchas veces nos encontramos con pacientes en los que ni siquiera el manejo de un ojo se parece al del otro, ¿vale? Debido a condiciones muy particulares. Sí que creo que es curioso el que conozcáis que hay disponible para uso en centros sanitarios de óptica un lubricante de aceite ozonizado que está sustituyendo a la prescripción de muchísimos antibióticos y corticoides que un poquito más adelante os lo voy a presentar. La microbiota ocular no solo se ve afectada por la instilación directa en el ojo de productos, ¿vale? Hay procesos que tienen una toxicidad acumulada a largo plazo, como puede ser la medicación aplicada en tratamientos de quimioterapia u otros tratamientos farmacológicos usados para tratar diferentes enfermedades crónicas, así que también hay que tenerlo en cuenta. Y aunque todavía no hay demasiados productos a disposición, sí, ya empiezan a existir probióticos de uso ocular en gotas. Estoy convencida de que en un futuro, además no muy lejano, porque van acelerando muchísimo las investigaciones y el desarrollo de nuevos productos, aparecerán sin duda muchos más. Empiezan incluso a haber ya algunos que son complementos vitamínicos, por así llamarlo, aunque no son vitaminos, no van a ser vitaminas como las que estamos acostumbrados a utilizar por ejemplo, para retina, que ya están enfocados directamente a mejorar el estado de la microbiota intestinal para con ello mejorar el estado de la superficie ocular, ¿vale? En cuanto los vayamos teniendo, pues seguro que desde alguno de los canales, ya sea a través del Learning o a través de la plataforma, como decía Alejandro Mía de formación, recibiréis también la información. La toxicidad ocular, como ya os decía, es una realidad, es un proceso por el cual ciertos compuestos lo que hacen es que provocan simplemente una reacción no deseada en los tejidos y una disminución de la eficacia en función de los mismos. La toxicidad puede ser por fármacos aplicados directamente en el ojo, como puedan ser antiinflamatorios, betabloqueantes, antihistamínicos, antibióticos, como por medicación sistémica para el manejo de patologías tan frecuentes como ya os he dicho, como la hipertensión, la depresión. Os dejo a continuación una tabla en la que tenéis los principales principios activos que tienen ya asociada a una toxicidad. Seguro que hay muchísimos más, pero bueno, valga un ejemplo para que entendáis que realmente es importante conocer todo lo que el paciente está utilizando. Y si nos centramos en la toxicidad ocular, como ya os dije antes, muchos pacientes con blefaritis crónicas y con orzuelos recurrentes se han hecho resistentes a los fármacos que se han estado utilizando con más frecuencia. El famoso terracotril, que es bueno, pues una combinación de antibiótico y corticoide, llega un momento en el que deja de hacer efecto. La primera vez, a lo mejor en cuestión de 10 días, tienes controlada la situación, tanto a nivel infeccioso como a nivel inflamatorio. Pero en el tercero, en el cuarto o en el quinto llega un momento que ni con 3 meses en intervalos utilizándolo y descansando consiguen hacer que desaparezca. Y es una realidad que hay un producto que ha visto pues hace cosa de creo que un par de años más o menos la luz con este producto que tenéis aquí que se llama Ozones. Es un producto de libre uso en centros sanitarios de óptica. Está catalogado como un producto sanitario, clasificado como tipo 2A, está considerado como un lubricante ocular. Y lo que es una base lipídica que, bueno, tiene un agente ozonizado que hace de desinfectante. Entonces conseguimos un efecto de lubricación, de reparación, damos tiempo a que todo lo que son las células alteradas a nivel epitelial y a nivel conjuntival regeneren, a la vez que mantenemos la zona totalmente, bueno, pues desinfectada para que todas aquellas bacterias, microorganismos, hongos y demás que puedan estar al acecho no nos compliquen, por ejemplo, pues una pequeña queratitis que haya podido surgir durante el uso de una lente de orto K o con el uso de lentes de contacto normales o una pequeña erosión que se haya hecho el paciente. Los resultados de este producto son excepcionalmente buenos. Su aplicación en diferentes alteraciones es muy útil en nuestro día a día. Y tenéis en la diapositiva el contacto de Carolina, que aunque es la comercial de la zona de Madrid, si alguien está interesado
Ella se encargará de poneros en contacto con el comercial de vuestra zona. Y para ir terminando con la parte más teórica, recordar que el estilo de vida es también fundamental. Un paciente con sequedad ocular, al que podemos ayudar a mejorar, no va a obtener todo el beneficio que puede si se fuma una cajetilla de tabaco al día, o si lleva una vida sedentaria, o si su dieta está llena de productos procesados y alta en carbohidratos. Lo que le llevará va a ser a un deterioro generalizado de su salud y entrará inevitablemente en el sistema de un metabolismo necesitado de medicación. Así que dicho, queda una vez más. Cuando tenemos pacientes con una escasa actividad a nivel físico, lo que sucede es que el metabolismo se hace más lento y con ello se acumulan productos con capacidad inflamatoria. No conseguimos que el sistema sea capaz de evacuar, de desechar todo aquello que no le sirve. Además, se produce una acumulación de grasa, que esto ya de por sí aumenta el riesgo de padecer diabetes y también de desarrollar hipertensión. Una retención de líquidos lo que va a hacer es que a nivel médico se va a prescribir el uso de diuréticos. Y esos diuréticos lo que pueden hacer es provocar una disminución de la secreción de la glándula, de la glándula lagrimal, teniendo un ojo seco también acuodeficiente. El estrés, ni qué decir, que libera cortisol y adrenalina y que esto tiene una relación directa con el metabolismo y con la inflamación, y que todo aquel proceso que esté asociado a ansiedad, a depresión, va a ser medicado con los efectos secundarios de ansiolíticos y antidepresivos, como ya hemos visto. Con todo esto, lo que quiero decir es que debemos ser proactivos, olvidarnos de que la enfermedad de ojo seco es algo asociado a la edad. Ya hemos visto que tenemos que ser muy proactivos desde edades tempranas, porque no lo es, y que cada vez tenemos pacientes de menor edad que presentan signos de alteración que con el tiempo, si no se manejan, desencadenarán problemas mucho más serios y con peor pronóstico. Am, Hasta aquí era la parte más teórica. Vamos a ver cómo podemos, desde el punto de vista de los centros sanitarios de óptica y como optometristas, enfocarlo para conseguir acompañar al paciente, no solo desde que entra, desde que le hacemos una anamnesis, desde que ya estamos presentes en lo que le queremos hacer, sino en todo el proceso de evaluación y incluso ahora ya disponemos de herramientas y de productos con los que podemos resolver o ayudar a mejorar mucho la condición con la que llega. ¿Necesitamos equipos especiales para realizar un análisis exhaustivo de superficie ocular? Bueno, pues es recomendable, pero recuerdo que todos los centros ópticos tienen algo que es obligatorio para tener el centro abierto, que es una lámpara de hendidura, que bien manejada es un gran aliado para desarrollar, bueno, pues un buen protocolo de evaluación de la superficie ocular. En el curso completo, que estará disponible a partir de enero, entraré en mucho más detalles sobre los dispositivos disponibles, cuáles son una buena inversión y cómo sacarle una rentabilidad en muy poco tiempo a cada una de estas inversiones. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, contar con un dispositivo de análisis de superficie ocular lo que va a hacer es que nos va a facilitar mucho el trabajo, lo primero de evaluación y lo segundo también de argumentación, porque todo aquello que podamos evaluar y que podamos dejar registrado y que podamos mostrar siempre va a ser mucho más creíble a la hora de luego argumentar, por ejemplo, pues bueno, realizar unas pruebas especiales o unos tratamientos o la necesidad de utilizar unos productos especiales. Aquí, por ejemplo, pues el que estáis viendo es el analizador de superficie Hydra. Y luego tenéis también el cepillo Nulis de limpieza de pestañas que me parece excepcional. O sea, todas esas blefaritis que vienen con unas escamas totalmente pegadas en las pestañas, pacientes mayores que tienen un pliegue palpebral en el que se queda escondida la base de la pestaña y que de repente cuando lo levantas descubres que hay ahí, madre mía, una cantidad de depósitos que ellos no van a conseguir limpiar por sí solos. Me parece una herramienta muy útil para poder utilizar en los centros y dar un servicio también muy diferenciador. Pero no solo es necesario disponer de equipos de análisis. Ahora tenemos, como os decía, la posibilidad de realizar acciones con equipos no invasivos y de uso también legal en centros sanitarios de óptica. Todos van encaminados a conseguir una mejora en la disfunción de las glándulas de meibomio y en la calidad del meibo, porque donde realmente podemos incidir es en la mejora o en la reducción de la evaporación de la película lagrimal. Y ahí, sin duda, son las glándulas de meibomio las que tienen son los actores principales, ¿no? de esa parte. Dar la opción
tener estos equipos dan la opción de acompañar a los pacientes durante procesos de higiene palpebral y mejora de esa calidad del medio. En otras ocasiones muchos están acostumbrados a que simplemente se les evalúe y les digan, pues sí, pues tienes ojo seco, uy, pues tienes blefaritis, venga, pues toma estas toallitas y a seguir con la vida, ¿vale? Cuando nadie les hace un seguimiento, nadie les proporciona, porque tampoco todas las toallitas son iguales, nadie les indica que tienen que aplicarse, por ejemplo, calor o cómo hacerlo. Hay algo que me resulta muy sorprendente y es que a muchos compañeros cuando les doy una formación a lo mejor más personalizada, me dicen, no, pero yo tengo pacientes que para ponerse, por ejemplo, calor a nivel palpebral utilizan la manta eléctrica. Ya. Estamos haciendo un tratamiento específico, estamos hablando de microbiota, de microorganismos, de alteraciones, de disbiosis, y se va a poner calor con la manta eléctrica que la ha tenido una hora antes en la riñona. ¿Vale? Creo que debemos de ser consecuentes, tenemos que ser sensatos, tenemos que formarnos, tenemos que ser profesionales, pero también tenemos que parecerlo. Así que es muy importante que conozcamos todos los dispositivos que tenemos para poder hacer todas estas mejorías a nivel de superficie ocular. Aquí en la imagen lo que estáis viendo, por ejemplo, pues es la máscara activa de termoterapia. La otra imagen que veis es la de luz modulada, que no tiene nada que ver con la IPL. IPL en los centros ópticos no se puede aplicar, la luz modulada ya sí que se puede usar. Ambos tienen el mismo objetivo, que es provocar un calentamiento en la zona de las glándulas de mibomio para conseguir que el meibo se haga más líquido y así que drene mejor. Y por ejemplo, los productos de Ezocular o luego los que vamos a ver toda la gama completa que tiene también Tiedra, son muy interesantes porque no solamente se trata de mejorar el meibo en el interior de las glándulas de mibomio, sino que tenemos que ser capaces de drenar, tenemos que ser capaces de liberar los orificios de las glándulas de mibomio para que ese meibo consiga salir, ¿no? Y ahí es donde entraría la parte de los productos cosméticos, porque están catalogados como cosméticos la mayoría, de limpieza y de higiene palpebral. Así que como protocolo para el gabinete, lo que creo que es importantísimo es tener una anamnesis open mind, no solamente enfocada a que nos diga a qué se dedica, sino a descubrir todas las cosas que puedan estar provocando una alteración a nivel de superficie ocular, tanto directa como indirectamente, si son por enfermedades o por fármacos, por ejemplo, que es indispensable que os hagáis muy amigos de vuestra lámpara de hendidura para hacer una evaluación correcta. Con un primer barrido, entraremos en más detalle también en el curso, pero en un primer barrido, en cuestión de un minuto, podemos analizar perfectamente pestañas, párpados, la posición de los párpados, si hay depósitos, cómo están los orificios de las glándulas de meiomio en cuanto a si están equidistantes, si están hacia adelante, si están hacia detrás, si tienen obstrucciones, si podemos hacer, por ejemplo, una eversión del párpado para ver cómo está el tarso de inflamado. Podemos hacer una tinción con fluoresceína, con verde de lisamina, podemos hacer incluso con la lámpara, sabiéndola manejar bien, una interferometría y algunos dispositivos de lámpara ya incluyen también el hacer una meibo, ¿vale? Si no, pues bueno, los equipos de análisis de superficie o otros análisis ya incorporan la posibilidad de realizar meibografías. La evaluación con los dispositivos, como os decía, de análisis de superficie ocular, lo que os va a permitir es que todo vaya muchísimo más rápido, que lo tengáis todo registrado en un mismo equipo y la emisión sobre todo de informes y también el hecho de que podamos hacer un seguimiento entre las sesiones, incluso a lo largo de los años, de cómo estaba en un primer momento y de cómo ha ido cambiando, por ejemplo, pues una interferometría desde que le cogemos, que prácticamente vemos que no hay capa lipídica, empezamos a hacer el tratamiento, aplica calor, utilizamos limpieza palpebral y a lo largo del mes volvemos a valorar y vemos cómo ha cambiado esa interferometría. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido es que las glándulas de mibomio empiecen a drenar. Y me parece indispensable que se evidencien los hallazgos encontrados, ¿vale? Y aquí es donde muchos me preguntáis, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Le hacemos todas las pruebas? ¿Las cobras? ¿No las cobras? ¿Cobran los honorarios profesionales? Pues depende de lo que ya estéis haciendo. Creo que hacer un análisis de superficie ocular es un comienzo, es una puerta que podéis abrir para integrar el cobro de los honorarios profesionales. Lo que está claro es que no podemos cobrar ahora por hacer lo mismo que hacíamos antes. Hay que hacer algo diferente, hay que hacerlo bien, hay que incluir todas las pruebas que sean necesarias. Y, por ejemplo, si con un análisis de superficie rápido con la lámpara de hendidura valoráis que hay alteraciones en la posición de las pestañas, que hay algún orificio que está obstruido, veis que hay un tarso inflamado. Incluso me voy a permitir decir que me parece indispensable utilizar una gotita de tira de fluoresceína para evidenciar alteraciones en conjuntiva o tinciones corneales. A partir de ahí, solamente con eso, ya daría pie a ofrecer la posibilidad de realizarse un estudio completo en el que tenga un precio
y que en ese estudio completo incluyáis, perdón, el resto de pruebas, como pueda ser esa interferometría, esa meibografía, tiempo de rotura lagrimal, frecuencia de parpadeo, es decir, se pueden incluir muchas pruebas en las que sería un protocolo completo, ¿vale? Así que creo que es una buena oportunidad para los que no tengáis todavía integrado el servicio de cobro, pues poderlo hacer. Y aquí es donde creo que, bueno, espero sorprenderos porque muchos tenemos asociado que realizar un estudio de superficie ocular, pues sí, si el paciente ya se queja, pues es que le pica, es que nota escozor, es que empeora a lo largo del día o es que se levanta por la mañana con los párpados pegados. Ahí todos lo tenemos muy claro, pero os voy a poner todo lo que realmente tiene una implicación directa con la superficie ocular. Por supuesto, el ojo seco evaporativo, pues está clarísimo. Si tenemos una afectación de la capa lipídica, vamos a tener una evaporación de la parte acuosa de la lágrima y con ello vamos a tener pues, todo lo que sería bueno, pues, la sintomatología asociada a sequedad ocular. Cuando tengamos blefaritis, las blefaritis están prácticamente también normalizadas. Incluso en edades muy tempranas, los niños suelen también coincidir con niños que puedan ser tanto celíacos como que tengan brotes de dermatitis. Y de nuevo, tanto la celiaquía como las dermatitis están directamente asociadas con procesos inflamatorios. Así que las blefaritis, todas, la inmensa mayoría, tienen también un componente que podemos por lo menos intentar aliviar. Os recuerdo que la blefaritis no es una infección palpebral, la blefaritis es una inflamación palpebral. Si es cierto que si esa blefaritis no es bien manejada, si hay una superpoblación, por ejemplo, y es colonizado no sé, por estreptococos o por algún otro tipo de patógeno, puede complicarse y hacerse un proceso infeccioso, ¿vale? Eso ya no es competencia, por supuesto, nuestro y ahí tendríamos que hacer una derivación. Cuando lo que se observe sea una disfunción de glándulas de meiomio, ahí también podemos intervenir. La disfunción de glándulas de meiomio puede ser desde que haya glándulas que estén obstruidas, algunas, a que el meibo que contienen esté demasiado espeso y no pueda salir. Es algo que también tenemos que conseguir evaluar y que podemos también mejorar. Cuando lo que veamos es que el meibo sale, pero que es de muy mala calidad, evidentemente no va a ser útil. Ese meibo necesitamos que tenga la consistencia adecuada, la composición adecuada, que también se han visto muchos cambios en función de la alimentación, de la composición que tiene el meibo. Y evidentemente tiene que ser capaz de drenarse con un simple parpadeo. Es verdad, ya hemos llegado al problema de que la población está dejando de parpadear. Así que tenemos que hacer conscientes también a los pacientes de que parpadear de vez en cuando lo tienen que hacer incluso de manera voluntaria. Cuando tengáis casos de orzuelo, sobre todo de orzuelos recurrentes, suele estar muy asociado a problemas de disfunción de glándulas de meiomio y que lo que sucede simplemente es que bueno, hay una colonización casi siempre por estafilococo de alguna de esas glándulas y entonces una vez que ya se coloniza empieza el proceso inflamatorio que si no se corta a tiempo el sistema inmunológico no es capaz de defenderse de manera correcta, terminará convirtiéndose en una infección. Una infección que si no es también bien manejada terminará por convertirse en muchos casos en un chalación y ya la cosa se complica considerablemente. Y ya aparece por aquí de nuevo nuestro amigo Demodex. Demodex tiene para él solito lo que ya se llama blefaritis por Demodex, es decir, es capaz de causar un tipo de blefaritis por su mera existencia y por su superpoblación en los folículos pilosos. ¿De acuerdo? Así que Demodex también tenemos que ser capaces de saber cómo analizarlo, detectarlo y sobre todo cómo podemos manejarlo. Hay que tener en cuenta y de esto también habrá mucha formación en el curso completo. Hay un tema exclusivamente dedicado a Demodex. Tenemos que tener en cuenta que Demodex no va a desaparecer por completo. Es imposible erradicarlo. Demodex vive en nuestra piel. En algún momento u otro es posible que vuelva a aparecer una superpoblación. Pero si conseguimos eliminarlos en la cantidad suficiente para que no generen ese proceso inflamatorio, pues ese es el objetivo que tenemos que perseguir. Pero es que además considero que en todos los pacientes que vayan a ser sometidos a una nueva adaptación de lente de contacto, debemos ser totalmente responsables, porque está muy bien que hayamos incorporado pacientes en edades pediátricas, que hayamos conseguido prolongar el uso de lentes de contacto en la población adulta, pero se trata de mantenerlos. No me vale realizar 4 adaptaciones nuevas y estar perdiendo 3. Se trata de mantenerlos. Y ahí es donde entra el tema de superficie ocular de manera muy importante. Conseguir un análisis completo, conseguir toda la información que necesitéis como optometristas para decidir en todo momento qué lente de contacto vais a adaptar, con qué material, con qué reemplazo, cuáles van a ser las soluciones de mantenimiento, cuántas horas las puede llevar ese paciente en concreto se me antoja que es de vital importancia.
Pero es que además en todos aquellos que ya estén adaptados, pensad que cuando realizamos una adaptación de lente de contacto, damos el alta para ese momento en concreto, para ese. Eso significa que si hay algún cambio a nivel metabólico, a nivel de farmacología, a nivel de situación laboral, a nivel de estrés, cualquier cosa puede desencadenar un cambio en la superficie ocular que pueda hacer que estas lentes de contacto empiecen a no ser, por ejemplo, bien toleradas. Supongo que lo sabréis, pero el principal motivo por el que los usuarios de lentes de contacto dejan de usarlas no es un tema económico. Casi siempre es por un tema de incomodidad y de disconfort. Y ahí es donde tenemos que preguntarles, cuando vienen a las renovaciones, mira, a mí no me vale que me llamen por teléfono, hola, ¿me encargas las lentillas? O que me manden un WhatsApp, no, si todo me va bien. Bueno, si todo te va bien, te vienes que ya lo confirmaré yo, porque para eso el profesional soy yo. Yo quiero en todas las revisiones de lentes de contacto evaluar la lente de contacto. Quiero ver no solo cuánto ves, quiero ver cómo está la superficie de la lente de contacto. ¿A cuánto se os ocurriría hacer, por ejemplo, una interferometría sobre la lente de contacto? Es que no es lo mismo cómo se comporta la lágrima cuando no hay lentilla que cuando sí que la hay. A lo mejor ese ojo estaba en un equilibrio perfecto hasta que le hemos puesto una lente de contacto, ¿vale? Así que ser muy preventivos en este sentido, incluso retirar la lente de contacto en todas las revisiones y realizar una fluoresceína se me antoja también casi obligatorio para conocer y saber si todo está yendo como debe. En los casos de orto-K, que os voy a contar, los casos de orto-K, vamos a hacer una modificación sobre la distribución del epitelio corneal. Es decir, ya sabemos que las células no se mueven, sino que es el contenido acuoso de esas células el que se va a desplazar. Pero aún así existe una presión mecánica que es real. Aún así existe un cuerpo extraño que estamos metiendo dentro del ojo. Así que creo que para asegurarnos de que ese tratamiento vaya a ser lo más eficaz posible, es importantísimo en estas edades. Estamos hablando de que empezaremos a trabajar con niños en torno a los 7, 8 años y que les acompañaremos hasta por lo menos los 16, 17, 18. Muchos incluso se quedan siendo luego usuarios de lentes de contacto. Pues hagámoslo bien, ¿vale? Si además nos enfrentamos a casos, por ejemplo, con patología, como vienen siendo ya las ectasias corneales o trasplantes de córnea, sabemos que en muchos casos la inflamación per se ya está presente, existe ese proceso inflamatorio continuo. Así que nuestra misión, sabiendo que en muchos casos, por ejemplo, si vais a adaptar una lente de contacto escleral, por ejemplo, sabemos que van a ser usuarios de muchas horas de lente de contacto, porque en muchos casos es su única manera de conseguir una agudeza visual que les permita vivir, trabajar, conducir, ¿vale? Así que creo que es imprescindible que en todos los casos que tengamos ectasias corneales, cirugías refractivas, trasplantes corneales, se realice con mucha precisión un estudio de superficie ocular. Y si es necesario, antes de empezar cualquier adaptación de lente de contacto, plantear aquellos productos o aquellas técnicas que consideremos para empezar a mejorar ese ojo, para que las posibilidades de rechazo sean menores, pero sobre todo para que consigamos que las adaptaciones sean lo más seguras posibles. Siempre diré, y me oiréis decirlo, que cuando adaptamos lentes de contacto el riesgo cero no existe. Vale, pues intentemos que sea el mínimo posible. Y lo que nos queda son, por ejemplo, los casos en los que hay un exceso de grasa. Puede ser que haya una hiperproducción de MEIBO en ese ojo. Muy bien, tengámoslo en cuenta. Intentemos hacer que el paciente lo mantenga lo más limpio posible, que se drene lo máximo posible, pero tengámoslo en cuenta porque a lo mejor no nos damos cuenta y el paciente también quiere utilizar una lente de contacto y a lo mejor si lo hubiéramos evaluado no se nos hubiera ocurrido, por ejemplo, poner un hidrogel de silicona. O si no nos queda más remedio, le pautaremos a lo mejor, pues bueno, pues cada X horas, a lo mejor a las 5 o 6 horas de uso te tienes que quitar la lente, la tienes que limpiar, la tienes que aclarar y te la tienes que volver a poner. Pero seamos nosotros los que hagamos la dirección de ese trabajo. No esperemos a que surjan los problemas, porque al final todo eso va a reducir la satisfacción general del paciente, por ejemplo, durante el proceso de adaptación de una lente de contacto. El que tenga molestias oculares ya directamente es fácil, ya sabemos que le molesta y lo único que tenemos que hacer es ir a localizar qué es lo que le esté pasando. Y algo que me parece importantísimo, importantísimo, es la evaluación de las pestañas. Las pestañas son un indicativo enorme, ¿vale? Que os va a aportar información sin tener que hacer nada más que asomaros a la lámpara de hendidura. ¿Por qué? Porque todo lo que sea un proceso que lleve cronificado en el tiempo,
automáticamente va a tener una alteración en las pestañas. Vais a ver que las pestañas están posicionadas incorrectamente, que la orientación no es la adecuada, que en lugar de nacer como deben, que es hacia abajo y elevarse, se quedan simplemente apuntando hacia abajo. Vais a tener zonas que están agrupadas, luego vamos a ver algún ejemplo real. Vais a poder ver también cómo faltan pestañas en algunas zonas y por supuesto, ¿vale? Lo primero que os va a llamar la atención es si hay depósitos en esas pestañas. Así que, por favor, prestarles muchísima atención y más si cabe hoy con toda, bueno, pues con toda la estética que llevan asociadas, como puedan ser pues, los tintes, los rizados, las permanentes, las extensiones, que todo eso al final va a provocar alteraciones en la línea del párpado. En el curso completo hablaremos a fondo de las diferencias que hay entre la IPL, la luz pulsada y la termoterapia, ¿vale? Como técnicas de mejora para la superficie ocular. Ya os lo he mencionado antes, lo pasamos, así que lo único que quiero que sepáis es que todas ellas están destinadas a mejorar la calidad del Meibo y su producción. Como productos disponibles en óptica, no voy a entrar en todos los detalles que hay ni las indicaciones de cada uno, porque hoy no toca y no daría tiempo, pero sí que os dejo todas estas opciones disponibles para que sepáis que todas las podemos utilizar, ¿vale? Pueden ser lágrimas artificiales, pueden ser suplementos, pueden ser toallitas de limpieza, entrenamientos de parpadeo, pueden ser incluso lentes de contacto, como son las esclerales en síndromes de ojo seco severo, como puedan ser también con el síndrome de Sjögren, por ejemplo, productos de higiene ocular y, por supuesto, el producto Zonais del que ya hemos hablado. La higiene ocular es algo que es imprescindible que empecemos a normalizar. Seguro que muchos a partir de hoy, cuando empecéis a sentar, porque eso ya no lo dudo, absolutamente a todos los pacientes que entren, independientemente de cuál sea su motivo de la visita, pasarles por una lámpara de hendidura, entenderéis la cantidad de necesidad que hay de pautar una correcta higiene ocular. Además, el correcto mantenimiento en casa con los productos específicos es fundamental para mantener una buena calidad de la película lagrimal. Fijaros una cosa, como optometristas, nuestra misión es conseguir siempre que con algún tipo de ayuda óptica, lentes de contacto, gafas, lo que sea, consigamos la mejor agudeza visual, la mejor calidad de visión. No se trata de cuántas letras vean, se trata además de con qué calidad las vean. ¿Cuántas veces no os habéis sentado, le habéis tapado el paciente el ojo, le habéis pedido que os lea las letras del octotipo y de repente no las ve y te dicen, espera un momento, o tú les insistes y les dices parpadea. Y con el hecho de parpadear, de repente, como por obra de magia, empiezan a leer las letras. Ahí ya tienes un indicativo clarísimo de que tienes un problema de superficie ocular. Así que creo que las expectativas de cualquier ayuda óptica, incluso de unas gafas, pasa por tener un correcto manejo de la superficie ocular y de esa higiene ocular en casa en aquellos casos que lo necesiten, ¿vale? Para mí no tiene mucho sentido que seamos muy buenos optometristas, que seamos muy buenos en, no lo sé, pues en afinar un cilindro, en calcular una graduación muy precisa, en disponer luego de los mejores, por ejemplo, progresivos, con un diseño personalizado, todo lo que me queráis contar, si resulta que algo tan básico como mantener la superficie ocular bien, con una buena calidad de lágrima, me va a hacer que el paciente que entró porque se quejaba de que a veces veía borroso, no hemos sido capaces de encontrar que uno de los principales problemas no era solo el cambio refractivo o que las gafas, las lentes estuvieran arañadas, sino que había un problema de superficie ocular, había un problema de película lagrimal que le impedía mantener una calidad visual correcta durante todo el día. Así que creo que igualmente hay que estar formados y conocer todos estos productos disponibles y sus indicaciones. Si somos profesionales y recomendamos pues, a un paciente, por ejemplo, que debe aplicarse calor en la zona ocular, como os decía, no va a ser lo más recomendable que lo haga pues, con una manta eléctrica o con un saco de semillas. ¿Vale? Hay productos disponibles para que podáis ofrecerles y que lo hagan de una manera totalmente estéril, controlada y sobre todo pues, con una calidad que es lo que se requiere, ¿no? En estos casos. Igualmente de todo esto hablaremos también en el curso completo. Y aquí os presento a Demodes porque os he dicho que os lo iba a presentar y aquí le tenéis, ¿vale? Es más, le vamos a ver en movimiento.
¿vale? Estos son demodes directamente obtenidos de una pestaña, con un microscopio normal, de los que podemos adquirir en Amazon por 100 euros aproximadamente, no es una inversión muy grande. Podemos hacer que cuando veamos los famosos collaretes en las pestañas, elegimos la pestaña, la podemos retirar, la podemos colocar debajo del microscopio y nos saludan, ¿vale? Es cierto que esto es más una herramienta de marketing, ¿vale? Porque realmente tú cuando ya ves los collaretes, eso ya es un signo clarísimo, indiscutible, de que ahí hay una superpoblación de demodes. Ahora bien, el hecho de poderlos presentar, de poderlos enseñar, pues ya te ayuda mucho a decir, oiga, pues yo esto no lo quiero tener, dígame qué tengo que hacer para eliminarlos. El 40% de la población que sepáis que tiene demodes y que los mayores de 65 años llegan a alcanzar el 80%. Algunos estudios incluso llegan a decir que llegan a estar en el 100% de los pacientes mayores de 70. Es importante saber que Demodes tiene un ciclo evolutivo de entre 3 4 semanas, por lo cual cuando se realiza un tratamiento para su control de la población, no me sirve con un día, no me sirve con una semana, no me sirven con 2 semanas. Normalmente hay que hacer tratamientos intensivos durante casi 4 semanas para conseguir reducir cualquiera de sus formas, ya sea huevo, ya sea ninfa, ya sea una larva o ya sea en su estado adulto. Y sí, sí que se contagian por contacto. Es un ácaro, es un bichito, se mueve, se desplaza y de una almohada a otra puede llegar a otras personas. Y luego vamos a ver en unas diapositivas cuál es el signo que os decía que directamente podéis observar con lámpara. Muy importante que tengáis en cuenta que si vemos todos estos anillos en la perdón, en la base de las pestañas, cuando se vaya a realizar una adaptación de lente de contacto, debemos de empezar primeramente a realizar una limpieza de esas pestañas, ¿vale? Para asegurarnos que no vaya a haber una irritación y una inflamación que pueda estropearnos o bien la adaptación, no llegarla a terminar, o que con el paso del tiempo el paciente deje de utilizarlas. Y el proceso para realizar todo lo que es un protocolo son 3 pasos. La evaluación con vuestros equipos, es decir, qué equipos tenéis en el centro, qué pruebas vais a realizar, cuáles vais a incluir de una manera gratuita porque son necesarias realizarlas para evidenciar algunos signos y algunas alteraciones. ¿Qué pruebas podéis hacer más especiales para incorporar esos honorarios profesionales? ¿Cuánto vais a cobrar? Estas son las preguntas que deberéis haceros si queréis empezar a utilizar un protocolo de superficie ocular. Está claro que a todos los pacientes, insisto, hay que evaluarlos, pero un protocolo lo que os va a permitir es hacer esas pruebas iniciales para evidenciar las alteraciones y luego ya pasar al resto de las pruebas complementarias. Para mí complementarias serían la interferometría, la amibografía, un análisis de Demodes, un verde de lisamina, por ejemplo, una frecuencia de parpadeo, una altura de menisco lagrimal. Y será con todas esas pruebas y con la anamnesis previas que habéis realizado con las que podáis exponer a continuación pues, bueno, el mejor manejo de cada caso y las mejores opciones de higiene palpebral. En todos los casos, indiscutiblemente, ya habréis realizado un trabajo profesional que os aportará ya un ingreso de honorarios profesionales, independientemente de que luego queráis o no queráis terminar de acompañar al paciente o si prefiráis derivarlo, ¿no? Si es candidato a un tratamiento, bueno, hay que conocer cuál y si son sesiones de limpieza, si le vamos a hacer una limpieza a nosotros profesional en el centro, si le vamos a dar sesiones de termoterapia, si queremos que utilice productos específicos como las toallitas, las espumas, o si cuántas revisiones le vamos a hacer o cada cuánto tiempo. Para que os hagáis una idea, un tratamiento completo, aproximadamente, con 4 o 5 sesiones, las revisiones y los productos que puede utilizar en casa, suele rondar unos 450 euros y nos va a llevar aproximadamente unas 4 o 5 semanas para verle. Eso no significa que le veamos todos los días, significa que normalmente espaciamos las revisiones una semana o 10 días. Si hacéis una correcta evaluación y una buena argumentación, los pacientes lo entienden y lo aceptan. Nunca me he encontrado con un problema de que el precio les eche para atrás, porque suelen ser muchos casos que llevan muchos años con el problema ya instaurado y cuando con la confianza de que sabes que va a funcionar, se lo argumentas, ellos mismos luego lo corroboran, hasta el punto de que cuando transcurre, por ejemplo, un año o si vuelven a empezar a notar algún síntoma de los que ya se habían olvidado, se encargan ellos directamente de llamar o de pedir cita para que les vuelvas a evaluar porque algo empieza otra vez a no estar como debía.
Fijaros, por ejemplo, 4 o 6 sesiones de calor realizadas en el centro, por ejemplo, pues con un equipo de termoterapia, con uno de luz modulada o simplemente con los Sellepad que tenéis disponibles de uso desechable. Una aplicación de limpieza profesional realizada en el centro. Hay productos para hacer una limpieza de todas esas pestañas, de ese borde palpebral, de esos orificios, de las glándulas de meiomio, se hacen en el centro. Y luego, pues un kit de mantenimiento para que el propio paciente en casa vaya realizando su limpieza palpebral. Para mí, un producto que es indispensable, del que todavía no se ha hablado, es el Ocudox, es un desinfectante periocular. Lo que conseguimos con esto es que si estamos manteniendo toda la zona periocular limpia, eh, por ejemplo, les doy instrucciones de que no utilicen maquillaje ni cremas en todo lo que es la zona pericular y cumplen. Cumplen porque desde el momento uno que se les hace la limpieza o que empiezan a utilizar los productos notan la mejoría, con lo cual suelen cumplir con esta orden. Necesito que la zona esté completamente desinfectada. No me puedo permitir que haya pues, alguna población de estafilococos, de estreptococos, alguna bacteria que pueda interferir durante ese primer mes. Y esto se consigue con el ácido hipocloroso que es Ocudox, que es de Brill Pharma en concreto, aunque estoy intentando ver si encuentro algún laboratorio que también nos lo pueda proporcionar. Y luego, pues las máscaras desechables para utilizar en casa. Bueno, pues esto, como os decía, el precio de cobro en centro óptico ronda entre los 400-500 euros, todo lo que es el tratamiento completo. Y en productos, aproximadamente, podéis estar haciendo una inversión de entre 110-120 euros, no creo que vaya a ser mucho más. Así que fijaros el margen de beneficio tan grande que proporciona, ¿no? El realizar un protocolo completo de superficie ocular. ¿Cuántas lágrimas artificiales habría que dispensar para conseguir alcanzar estos beneficios? Pero es que además de todos los ingresos directos por la realización del protocolo del cobro de honorarios profesionales y de la venta de los productos necesarios, se reducirá el número de abandonos, por ejemplo, de lentes de contacto, mejora la experiencia del cliente, la agudeza visual será más estable debido a esa mejora de la película lagrimal y como habremos hecho un buen trabajo de explicación y de educación, será, como os decía, el propio cliente el que nos pida de nuevo acceder a ese servicio en el momento de que vuelvan a notar los síntomas que desde luego no quiere volver a tener. Y como una imagen vale perdón, y como una imagen vale más que 1000 palabras y ya llevo unas cuantas, os voy a presentar unos casos. El uso, como os dije, de la lámpara de hendidura es indispensable y conocer todo aquello que se salga de la normalidad también lo es. No es lo mismo ver unas pestañas llenas de depósitos amarillentos a mitad de pestaña o que se desprenden con facilidad que los famosos collaretes que nacen desde dentro del folículo piloso que están asociados a la presencia de Demodex. A la izquierda lo que tenéis son escamas en forma de collaretes, vemos que las pestañas están desalineadas, que hay muy poca población de pestañas. Y a la derecha también vemos esos collaretes en los que directamente podéis ver cómo parece que hay como granitos que son el producto de desecho de todo el metabolismo de Demodex, que como vive dentro del folículo piloso, él lo va echando y va resbalando por el propio folículo, generando ese cilindro en la base de las pestañas. Aquí a la izquierda, ¿vale? Tenemos también más escamas que están también focalizadas en la base y a la derecha, fijaros cómo se ve perfectamente que es un cilindro que embebe por completo todo lo que es la pestaña. ¿De acuerdo? Cuando lo que veáis sean escamas sueltas que se puedan localizar a mitad de la pestaña, que incluso solamente golpeando un poquito se caen, esos son escamas de blefaritis, no son collaretes asociados a Demodex. Más ejemplos que tengamos por aquí, pues fijaros, esto es un orzuelo activo en el lado de la izquierda y a la derecha simplemente han transcurrido 3 días desde que se realizó una limpieza de higiene palpebral y se pautó el uso de las toallitas de Ozonés y el gel de Ozonés. Tenéis que saber que un orzuelo, insisto, siempre empieza como un proceso inflamatorio no infeccioso. Si no se maneja correctamente, sí que terminará en un proceso infeccioso y para los procesos infecciosos es hasta ahora cuando se estaba utilizando terracortil. Una de las ventajas que tiene el producto, por ejemplo, de Ozonés, es que ya incluso a nivel oftalmológico, como prescripción por oftalmólogos y como dispensación en centros de atención de urgencia oftalmológica, ya se empieza a utilizar para suplir el uso de los antibióticos y de los corticoides porque su eficacia ya se ha visto demostrada. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, porque es un producto que se puede
utilizar en los centros ópticos porque está considerado como un lubricante que añade la ventaja de que lleva el producto ozonizado, que es el que se encarga de mantener la zona totalmente aséptica. Más. Lo que os decía de ese barrido inicial sobre las pestañas, fijaros cómo en la imagen de la izquierda lo que podemos ver es cómo las pestañas se agrupan por familias. Las pestañas deberían de ser cada una de ellas totalmente independiente, tendría que tener libertad para nacer desde el folículo y en lugar de estas que están todas mirando hacia abajo, una pestaña debería de nacer pero directamente elevarse y eso sería una pestaña que tiene un folículo sano del que se está nutriendo correctamente. Cuando hay procesos cronificados en el tiempo, cuando hay una superpoblación de demodes, lo que sucede es que el propio folículo piloso no aporta los nutrientes suficientes para que ese pelo crezca con la fuerza que tiene que crecer y con las características correspondientes. En la imagen de la derecha lo que podéis ver es la famosa línea de Max. Es verdad que en este caso se ve poquito, es muy tenue, pero lo que quiero que sepáis y que os quede claro es que cuanto mayor tiempo lleve instaurada una afectación, cuanto más crónica lleve, lo que va a suceder es que los orificios, y eso sí que lo podéis ver, ¿vale? Se ven perfectamente los agujeritos de las glándulas de meiomio, van a empezar a sufrir alteraciones. Lo que vais a poder detectar es que la distancia que hay de uno a otro se ve alterada y también su posición en el plano hacia adelante o hacia atrás. Y además lo que va a suceder es lo que conocemos como una epiteliopatía de borde, en el cual el recubrimiento de la conjuntiva tarsal se ve adelantado, se hace mucho más externo, invadiendo, incluso llegando a cubrir los orificios de las glándulas de meiomio. De ahí es imposible que se drene meibo, salvo que se haga un buen manejo y una limpieza correcta. Fijaros también cómo puede ser que una glándula de meiomio se atasque. Eso simplemente que veis es una acumulación de meibo. Eso no está infectado. Únicamente es una acumulación del contenido lipídico de una glándula de meiomio. Ahora bien, si eso se infecta, ahí es cuando verdaderamente vamos a tener un problema. Pacientes con orzuelos recurrentes y con blefaritis muy crónicas empiezan a utilizar de manera continua el producto del que os hablaba del Ocudox. Lo utilizan de manera continua siempre para hacer que la zona periocular siempre esté lo más desinfectada posible. Y aún así, fijaros, entre una imagen y la otra han pasado solamente 3 semanas y lo que se ha conseguido es con calor y manteniendo la zona bien aséptica, conseguir reducir la inflamación que había, la acumulación que había de meibo en esa glándula. Y aquí lo que podéis ver es esas escamas que están acumuladas en la base de las pestañas y cómo con una limpieza profunda de higiene palpebral, utilizando pues las toallitas correspondientes, el cepillo Nulitz, por ejemplo, conseguimos que en cuestión de 15 minutos, 20 minutos, las pestañas luzcan con ese aspecto que es el que realmente deberían de tener. Y esta imagen me parece muy importante para que veáis cómo, por ejemplo, un caso derivado de oftalmología en el que le habían realizado un trasplante corneal, bueno, diré más, es el tercer trasplante corneal que se le realiza en ese ojo por rechazo, es derivado para adaptar una lente de contacto. La idea es fabulosa porque pasaba de ver un 0,2 a ver un 0,8, pero no en el estado en el que venía. Si queremos asegurarnos de que la mejor calidad visual sea proporcionada con la mejor adaptación de la lente de contacto, creo que es entendible por todos que lo que necesito es tener la mejor superficie ocular, porque si no, las posibilidades que hay de que la adaptación no sea exitosa, de que aparezcan problemas de comodidad o del porte, o incluso problemas más severos, de que esa córnea no sea capaz de recuperarse cuando haya habido una pequeña erosión por el uso de la lente de contacto, para mí no tiene sentido. Así que lo que se hizo fue primero restablecer la superficie ocular, simplemente mejorando la capacidad de las glándulas de meiomio, mejorando la capa lipídica, consigo que la lágrima no se evapore, con ello también mejora la capa mucínica, se reduce la inflamación, las células caliciformes, esas células goblet que tienen que fabricar mucina, empiezan a funcionar muchísimo mejor, todo el metabolismo celular completo de todas las estructuras a nivel de superficie empiezan a mejorar y es entonces cuando realmente merece la pena asumir ese mínimo riesgo de adaptar una lente de contacto. Cuando tenemos tinciones continuas, lo que sucede es que no hay una buena recuperación, no existe la capacidad a nivel epitelial
de reducir todas esas tinciones, porque se van acumulando un día tras otro, un día tras otro. Hasta que no conseguimos mejorar la capa lipídica, hasta que no conseguimos reducir la inflamación, no vamos a conseguir que esas tinciones realmente desaparezcan. Seguramente habréis visto muchos casos en los que las tinciones se hacen eternas. Le ves un día, las tinciones están en un sitio, le ves a la semana, las tinciones aparecen por otro lado, le has dado una lágrima, le has dicho espérate que estás mejor, espérate que es que esta otra que acaban de darme del laboratorio me han dicho que va muchísimo mejor y te encuentras que no, ¿vale? No porque la solución nunca va a pasar por utilizar una lágrima artificial, ¿vale? La solución cuando tenemos un ojo seco evaporativo, cuando tenemos una inflamación, siempre va a ser mejorar esa capa de lípido y va a ser reducir con ello la inflamación de toda la superficie ocular. Así que para resumir, y creo que voy justa de tiempo, tenemos un gran porcentaje de población afectada sin diagnosticar. Los centros sanitarios de óptica son accesibles, con profesionales capacitados siempre que se formen. Existen equipos de diagnóstico asequibles económicamente y fiables. Hay herramientas para el manejo de uso legal en los centros ópticos y existen productos también eficaces para mejorar esta situación y que gran cantidad, ya habéis visto, de alteraciones y situaciones son las que pueden ser evaluadas, manejadas y, por supuesto, supervisadas. Creo que tenemos ante nosotros una gran oportunidad, una nueva línea de negocio necesaria, como ya hemos visto, y rentable, ofreciendo pues esos servicios optométricos premium que nunca van a estar sujetos a la competencia de precio de Internet, porque para estos protocolos y estos servicios hay algo que es indispensable y es el factor humano, el face to face y el contacto continuo con el cliente. Así que si estáis aquí en este seminario es porque creéis que para ser diferentes hay que hacer las cosas diferentes. Así que hacer que el proceso de atención de un cliente se convierta en una experiencia diferente y gratificante, sorprenderle con un servicio diferenciador, ser preventivos y proactivos. No dejemos que pasen las cosas por no contarlas o por no evaluarlas. Y si lo hacemos bien, tendremos la mejor de la recompensa, que no es la económica, es siempre la fidelidad del cliente. Os dejo aquí una pregunta y es, ¿cuántos pacientes ves cada día? Y seguro que a muchos se os han venido a la cabeza casos que hoy os gustaría poder empezar a resolver. Eh, Aquí tenéis los contactos de los equipos, de la mayor parte de los productos que han salido en las diapositivas y os dejo, bueno, pues mi contacto personal para si alguien considera que quiere hacernos llegar alguna pregunta, pues yo encantada. Así que hasta aquí mi intervención. No sé si hay alguna consulta, Alejandro, algo que comentar. Pues, pues sí, María, hay un par de preguntas. Miguel preguntó, por ejemplo, ¿cuándo recomiendas el producto de Ozonest en gel o normal? ¿Qué Vale. diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues en principio solamente salió el producto, el primero que salió fue el Ozones normal, en colirio normal, junto con las toallitas de Ozones. Y desde que salió el Ozones en gel he dejado de utilizar el normal, ¿vale? Así que creo que la respuesta es sencilla, siempre gel, es muchísimo más efectivo, dura mucho más tiempo el efecto en el ojo. Incluso algunos casos lo han utilizado con las lentes de contacto puestas, no genera una borrosidad excesiva y me parece muchísimo mejor producto, ya te digo, en formato gel. Sí que hay que tener en cuenta que si lo has, por ejemplo, pautado cuatro veces al día y justo coinciden que van a venir a revisión, es posible que en la evaluación con lámpara veas perfectamente los lípidos que contienen el ozono. Se ve perfectamente la capa lipídica del gel, pero no interfiere en la calidad de la visión. Así que, respondido, siempre gel. Después también Ángeles preguntó, pero claro, no estabas hablando de un producto, pregunta un producto si se puede usar a diario en momentos puntuales, pero no especificó el Vale. producto. Supongo que se refiere al ozonés, ¿vale? Porque el resto, lo que son las lágrimas artificiales y demás, es un producto que se puede utilizar siempre, siempre que lo estemos utilizando bien y que sea el indicado, no hay problema. Pero sí que es cierto que ozonés es un producto de uso para empezar, ¿vale? Los estudios que hay publicados
han llegado a utilizarlo de manera continuada durante 6 semanas. Sé que hay estudios en curso para ver si se puede utilizar durante más tiempo. Off-label, ya os digo que sí, que hay casos en los que se ha prolongado el uso hasta 8 o 10 semanas del Ozonés, pero también te digo que muy raro tiene que ser el caso en el que con 4 semanas no consigas con un Ozonés mejorar la superficie. O sea, es que los resultados son inmediatos, tan inmediatos, por ejemplo, que en una queratitis filamentosa en la que estás viendo cómo los filamentos de mucina y de lípido y demás están anclados en el epitelio corneal, con solamente 2 días de uso de Ozones Gel en aproximadamente pues, una pauta de 4 veces diarias, en tan solo 48 horas los depósitos desaparecen. Así que es muy efectivo, ¿vale? Siempre digo, al final de lo que se trata es de que se dé la pauta, se revise en una semana 10 días y a partir de esa semana 10 días decidamos si hay que seguir utilizando la otra semana 10 días más y siempre bajo control. ¿Dónde se puede comprar el Ozonest? Pregunta Paloma. Vale, lo teníais en una diapositiva, ¿vale? En teoría el contacto es Laboratorios Esteve, ¿vale? Con V. Supongo que como se os va a pasar seguramente la información del seminario, en la diapositiva lo tendréis, o si Alejandro considera si va a haber algún tipo de notificación, yo os aportaría el contacto sin ningún problema. Tened en cuenta que el contacto que yo os aporto es el de la comercial de la zona de Madrid, ¿vale? Que luego, dependiendo de dónde estéis, Carolina está haciendo un trabajo inmenso en poneros en contacto con el correspondiente comercial de cada zona, ¿vale? Pero en principio ya os digo, Laboratorios Esteve es quien lo lleva, ¿vale? Es un producto que se está cuidando mucho porque realmente es muy útil, es un producto muy bueno y sí que es verdad que no debería de considerarse como un para todo me vale, ¿vale? Creo que me explico. Hay que saber muy bien cuándo utilizarlo, hay que hacer esas evaluaciones correctas de cada caso para saber que ese producto lo estás indicando tú y que no es como no tengo ni idea de qué es lo que tiene, yo le voy a poner esto a ver si con esto se resuelve, ¿vale? Vale, sí que queda solo una pregunta que es con referencia al curso. Ujú. María está desarrollando un curso Ah, para nosotros, para iLearning 360, sobre sequedad ocular, que estará disponible a partir de enero. Iba a ser un poquito antes, pero bueno, entre que María estuvo muy liada y bueno, estamos intentando hacer una serie de... me están diciendo que no para enero, para febrero, que se retrasa un poco, ya que bueno, estamos intentando que el curso sea lo mejor posible. Y nada, después me gustaría pediros que cuando salgáis de la reunión os va a llegar una pequeña encuesta para, bueno, ver, valorar lo visto hoy también, pues cualquier duda que os haya quedado o cualquier cosa, pues bueno, lo podáis dejar ahí reflejado. Que igualmente intentaremos ponernos en contacto con vosotros para, pues bueno, pasaros la grabación. En principio... El próximo lunes subiremos todas las grabaciones a YouTube, pero bueno, os lo comunicaremos tanto por mail o por WhatsApp o cualquier canal que prefiráis. Y yo por mi parte, nada más. No sé si quieres añadir algo, María. pues que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, porque ya sabes que yo pues me pongo a hablar y no termino. Sí. ¿Vale? Que ha sido un Pues placer, que espero que, bueno, por lo menos les haya picado el gusanillo de ver una perspectiva diferente, de tener ese open mind en superficie ocular y que creo que tenemos una gran labor que realizar y que como profesionales que somos, formándonos, somos capaces de llevarla a cabo con total eficacia. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente, que no será tardando.